el día de hoy comenzaremos en nuestro primer mensaje de Adviento, así se llama, preparándonos para la Navidad, Adviento, y el tema es preparándonos para recibir al Salvador Jesús. ¿Cuál es la actitud con la que debemos de recibir la Navidad? Y estaremos en el capítulo 1, versículos 5 al 25. Vamos a leer y vamos a orar. Dice así la Escritura. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer, de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó a mirarme para quitarme afrenta entre los hombres. Hermanos, esta es la historia del nacimiento del que se conoce como el precursor del Señor Jesús. Hermanos, cuando en la historia antigua un rey, un emperador iba a llegar a una ciudad, a conquistar una ciudad, primero mandaba su embajada, mandaba a sus dignatarios. Y esto había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que antes de la venida del Señor se levantaría una voz que clamaría en el desierto: preparen el camino del Señor. Y esa profecía del Antiguo Testamento se cumplió aquí en Juan, en el nacimiento de Juan. Lucas tiene en particular que fue escrito para una audiencia principalmente gentil, probablemente porque dice en el capítulo 1, los primeros versículos, que muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra.
también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. El objetivo de Lucas es hablarle a probablemente una audiencia gentil como Teófilo, y le escribe. Él no fue testigo ocular, dice, pero estas cosas son ciertas para nosotros, y Lucas tiene la característica de presentar evidencias precisamente de que ese niño que nacería era el Salvador esperado. Y por eso, mis hermanos, es que la serie que hemos titulado para esta Navidad es El Salvador llegó. El Salvador nació. Lucas en estos primeros capítulos nos relata el verdadero sentido, el verdadero objetivo de la Navidad. La necesidad más grande que tiene el hombre no es social, no es financiera, no es política, no es de sus problemas personales. La mayor necesidad es del pecado, y Dios se proveyó de un Salvador. Pero Lucas es tan detallista que va y nos da el contexto, o nos da el lugar donde va a nacer ese Salvador, y nos habla primero del evento. Es tan glorioso, y comienza a narrarnos el nacimiento, y es más, la concepción de Juan, porque en el lector judío había un entendimiento que previo al Mesías habría de venir su mensajero en el poder de Elías. Entonces Lucas está presentando evidencias para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, y dice, mira cómo se cumplió la profecía. Mandó primero al mensajero de Dios, mandó a Juan. Y yo he titulado el mensaje de hoy, preparándonos para recibir al Salvador, porque creo que el ministerio de Juan tiene una particularidad. Él dice, el ángel le dice a Zacarías, su padre, este niño irá adelante de Jesús, será grande y preparará el camino del Señor. ¿Y cuál es, en un resumen, cuál es la preparación que él haría? Básicamente el ministerio de Juan hará volver a muchos de Israel, no a todos, a muchos de Israel, y hará volver el corazón de los padres a los hijos, volverse al Señor. El ministerio de este embajador es, por tanto, prepárense que viene la salvación. ¿Y cómo nos preparamos? Con un arrepentimiento genuino, con volverse a Dios. Y yo creo, mis hermanos, que estos días de Navidad, uno de los consejos prácticos es que nos enfoquemos en lo que realmente significa. No solo significa en el comercio, no solo significa en la comida, en los regalos, en el amor, y así un amor medio como los hippies, amor y paz en estos días, no queremos broncas. No, el enfoque verdadero es: el reino de los cielos se acercó en Jesús, por lo tanto arrepiéntanse. Es un buen tiempo para volverse al Señor, y me encantaría que este mensaje lo escuchen personas que nunca han oído del mensaje de Jesucristo, porque este es el mensaje del Evangelio: vuélvete al Señor. Entonces veremos tres cosas de este pasaje. Vamos a hablar solo hoy, el otro domingo vamos a hablar del anuncio del Mesías, pero hoy estaremos viendo de este precursor, de este embajador. Veremos, en primer lugar, la familia del embajador del rey. Lucas no omitió ningún detalle, nos habla de su familia, nos habla de Zacarías, nos habla de Elizabeth. Y es importante, ¿por qué nos lo habla? O vamos a decir, el contexto familiar en el que vino el embajador del rey. Nuestro segundo punto será el ángel que anuncia que viene el embajador del rey. ¿Por qué? ¿Por qué un ángel? ¿Por qué se aparece Gabriel? Y en tercer lugar veremos el ministerio del embajador del rey. Veamos lo primero, la familia del embajador del rey. En Lucas encontramos muchos detalles de toda la vida de Jesús, pero yo quiero llevar tu atención y quiero enseñarte y ayudarte a leer la narrativa de la Biblia. Quiero que nos pongamos a pensar un momentito cuando un autor inspirado por el Espíritu Santo, como es el caso de Lucas, quien escribió Lucas y los Hechos, que de hecho en el principio se trataban como un solo tomo,
Lucas y luego los Hechos de los Apóstoles. Cuando el autor escribe, él tiene en mente una audiencia. Quiero que entiendas esto en la narrativa. Así se debe de interpretar la narrativa bíblica. Hay una audiencia en mente y no escribe las cosas solo por relatar una historia. Las está dando como argumentos para que la gente, el lector original, llegue a conclusiones. Entonces, no es porque se le ocurrió contar la historia de Juan. En los otros evangelios no cuentan la historia de Elizabeth y de Zacarías. Entonces veamos un poco de la familia de Juan, del embajador del rey. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer a una hija de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth, perdón, que esté por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y los preceptos del Señor. Primero nos sitúa en el lugar, nos habla de Herodes el Grande. Esta familia herodiana, mis hermanos, ellos eran judíos, pero lo voy a poner en palabras sencillas, habían vendido el país a Roma, eran como sirvientes de Roma, y el ambiente político y social era ya un momento de desesperación en el pueblo. Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, se recuerda, en tiempos de gran oscuridad o de gran lugubrez, dice la Reina Valera. En esos tiempos vino la luz. Eran tiempos en donde había abusos de impuestos para Roma. El judío, porque está hablando que era rey en Judea, es decir, la región sur, en donde se encuentra Jerusalén, no en la parte de Israel, en Samaria, no en el norte, sino este era un judío al servicio de Roma, cuyos hijos también fueron unos tremendos, en donde explotaban. Entonces el clamor del pueblo, el contexto nos lo da Lucas, excelente historiador, el hermano Lucas, el doctor médico amado, nos dice, el contexto era de opresión. Y por eso les digo, la narrativa es para que nos metamos en la historia. Está diciendo, había un clamor del pueblo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vendrá el libertador? Y entonces el Señor en su bondad, en su misericordia, comienza este evangelio de Lucas. Así comienza el evangelio. He aquí la profecía del precursor del rey. Y déjenme les muestro de qué familia vendría, dice Lucas, estoy parafraseando, vendría de un sacerdote, de Zacarías, cuya esposa también era hija de Aarón. Era una familia sacerdotal. Ahora, de darnos un ambiente político, nos da un ambiente religioso, nos da Lucas y nos muestra, hermanos, desde el inicio, la imposibilidad de acercarse a Dios, que era necesario el oficio de los sacerdotes. Dice que era un sacerdote de la división de Abías. Habían 24 divisiones de sacerdotes, todos eran de los hijos de Aarón, pero habían 24 divisiones que servían semanas al año. ¿Y en qué consistía su servicio? En presentar ofrendas, en presentar sacrificios, en levantar incienso, en levantar oraciones, y las otras semanas descansaban en su casa. Por eso es que cuando terminó su oficio, él regresó con su mujer y fue que ella concibió. En esas semanas el Señor en su soberanía, no fue así al azar. Dios escogió, echaron suertes, era una costumbre bíblica, echaron suertes, le tocó la suerte de entrar al lugar santísimo, a ofrendar el incienso. Mientras, mira el versículo 10, hermanos. El versículo 10 es un versículo triste, porque es la realidad del antiguo pacto y la realidad de todos los que están sin Cristo. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. La esperanza del antiguo pacto es que una persona podría ser justificada nada más por las oraciones de un sacerdote. Los demás estaban fuera.
privados de la presencia de Dios, hermanos. Lucas nos comienza a hablar el cambio que va a haber con el evangelio. El humano, el pueblo de Dios que se quedaba afuera, estaban orando, temblando que ese sacerdote no quedara consumido ahí, rogando: Señor, acepta los sacrificios, las palomitas, los becerros, los inciensos, mientras nosotros estamos afuera. Dios y el hombre estaban alejados. Y ese es el misterio de la gracia del evangelio. Lucas nos comienza a decir: mira en el contexto que vino el Salvador. En un contexto donde nadie se podía acercar a Dios. Una vez al año, una vez al tiempo, se ofrecían sacrificios para perdón, sacrificios insuficientes. Lucas nos lleva a ver la distancia que había entre el Señor Santo y el pueblo. En el antiguo pacto, la cercanía con Dios estaba reservada solo por medio de los sacrificios. Nadie podía venir con libertad a un Dios santo. Esto que hicimos ahorita de cantarle a un Dios santo, de tomar la Santa Cena, hermano, era tan santo que si tú venías en pecado quedabas fulminado y muerto. Entonces Lucas nos lleva a ver, mira en el orden litúrgico o en el orden ceremonial en el que apareció el Salvador. El mundo estaba agobiado políticamente, Israel, los judíos, pero espiritualmente estaban separados de Dios. Por eso es que cuando cantes villancicos, medita, no estos seculares, sino los villancicos que se compusieron por medio de muchos autores cristianos, que son himnos que celebran la encarnación. Por ejemplo, hay uno que no está en español, a mí me encanta, se llama Oh come thou long expected Jesus. Oh ven tan esperado Jesús. Y voy a citar una frase de otro que todos conocemos: Oh noche divina, dice una de sus frases: tanto esperó el mundo en sus pecados hasta que un día el Salvador llegó. Quiero que veas, Lucas nos dice: el hombre separado de Dios, el hombre oprimido por el pecado, por las injusticias. ¿Qué requería? Un Salvador. Solo una vez podía entrar al lugar santo el sacerdote. También esta historia nos apunta a que ahorita habían sacerdotes, habían oficios, pero hoy, con la venida del Salvador, hay un sacerdote que no va por turnos, que no cayó al azar. Es un sacerdote que acabamos de cantar, sumo sacerdote, que intercede por siempre, que Él es la ofrenda. Lo acabamos de cantar: ven tú que eres infiel, ven tú que has fallado. Él es la ofrenda, no eres tú, no son tus obras, no son tus acciones. Él es la ofrenda, Él es el templo, dice la Escritura, y Él es el sacerdote acepto delante de Dios. Zacarías apunta a la necesidad de un verdadero sacerdote. Pero lo segundo que Lucas nos lleva, no solo el oficio sacerdotal, sino que nos lleva y pone nuestra atención en el matrimonio, en un matrimonio consagrado. Mira el versículo 6: ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos del Señor. Hermanos, acabamos de terminar una serie en Efesios, en donde aprendimos en uno de los pasajes, en una de las predicaciones, el propósito de Dios para el matrimonio. Y si tú estás aquí como un matrimonio, permíteme llevarte, al igual que Lucas, a señalarte algunos aspectos de este matrimonio. Dice que ambos eran justos. Ahora, quiero que entiendas, hermano, que la justicia en el Antiguo Testamento, la forma que alguien podía ser declarado justo o considerado justo, era única y exclusivamente por la observancia o el guardar la ley de Moisés. Y aquí dice, versículo 6, que ellos se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esta era una pareja con una justicia practicada, palpable. Ahora, yo quiero preguntarle a los matrimonios, si en el antiguo pacto habían hombres que el Señor decía: estos son temerosos de Dios, son justos. En el nuevo pacto, la justificación no solo implica que te perdonaron los pecados, sino que se te entregó una justicia practicada. Y nuestro reto, mis hermanos,
es que esta pareja nos debería de desafiar a los matrimonios que estamos aquí a ser hombres y mujeres piadosas, que seamos conocidos como Zacarías, no por obras o para ganar salvación, por obras de justicia, que el Señor pueda decir de nosotros, y ellos son justos y piadosos y practican obras piadosas porque yo ahora les he dado la gracia para ser justos. Hermanos, esta pareja nos reta de muchas maneras. En nuestra serie en Efesios vimos que el propósito de Dios para el matrimonio no solo es nuestro deleite, no solo es la procreación, no solo es el disfrute, eso es hermoso, es glorioso, es parte del propósito. Pero decíamos que la premisa del matrimonio es Dios creó el matrimonio para su gloria. Y este matrimonio nos reta, al decir que ella era también hija de Aarón, está diciendo que ella entendía el servicio de su esposo. No vemos una mujer que se está quejando, ay, me tocó que él le tocara el oficio, yo aquí me dejó sola en la casa. Yo quiero decirte, matrimonio que estás aquí, este matrimonio anciano nos reta a vivir para la gloria de Dios, sirviendo a Dios. Quiero dar dos aplicaciones muy prácticas de este matrimonio. Quiero que aprendamos algunas lecciones con la justicia que Dios nos da ahora, ¿no? Ellos eran por justicia de la ley. Primera lección. Dios quiere que le sirvamos como matrimonio y le demos la gloria. Estoy hablando, hermanos solteros, discúlpenme un momentito, voy a ser breve en esta parte. Dios quiere que sirvas como matrimonio. Vemos en el Nuevo Testamento, aquí vemos Zacarías y Elizabeth. Más adelante Pablo habla de Aquila y Priscila. A mí me encanta cuando me dicen Roberto y Gaby, o Chobi y Gaby, como me dicen, porque somos una pareja en el Señor, somos uno y queremos servir para la gloria a Dios. Es bien evidente la piedad de Elizabeth, porque dice al final, el Señor me respondió, o sea, le contestó a Zacarías, pero le dijo, estoy respondiéndote la oración de tu mujer. Eran piadosos. Que se pueda decir de nosotros, de las parejas de esta iglesia, que juntos caminamos, que juntos servimos, que somos un modelo del evangelio en nuestro hogar. Segunda aplicación sencilla, Dios quiere que le sirvamos hasta la vejez. Me encanta que Lucas se encarga de decir, ya eran ancianos. Y muchas personas, hermanos, al pasar los años, podría parecer que dicen, pues ya terminó mi tiempo de servir a Dios. No, si tú eres una pareja mayor, hermanos mayores de esta iglesia, hermanos, bueno, según así donde dicen que alguien es tercera edad es arriba de los 65 años, pero yo diría cualquier hermano mayor, una pareja mayor. El Señor te quiere usar. No pienses, alguien me dijo, el pastor Roberto se enfoca en las parejas de los chavos. No, si te ha soplado eso, Satanás, eso no es cierto. Y si yo me he enfocado, discúlpame, porque Dios no se enfoca en las parejas de los chavos, se enfoca en toda pareja que le sirva y que dé gloria al Señor. Tú tienes un camino que recorrer, hay oportunidades de servicio. Yo te pregunto, ¿qué pareja oró por este mensaje esta mañana? ¿Qué pareja aconsejó, predicó, evangelizó, sirvió a los más jóvenes? Aquí hay hasta algo tan sencillo como que se necesitan abuelitos postizos y abuelitas postizas para que las parejas más jóvenes que están con conflictos, que no tienen un tiempo para una cita, les cuides a los niños y les hables del evangelio. Tu vida y tu ministerio no se ha terminado. Dice que hasta la vejez ellos servían al Señor. Mira, hay un mensaje que se considera que transformó una generación, dado por el pastor John Piper. Él le tituló No desperdicies tu vida, y fue un mensaje que dio en un campo abierto en Memphis a muchos jóvenes, y luego se escribió un libro, No desperdicies tu vida. Y mira cómo comenzaba él. Voy a citar al pastor Piper. Dice, te diré lo que es una tragedia. Te mostraré cómo desperdiciar tu vida, dice. Piensa en esta historia que leí publicada en la revista Selecciones en febrero de 1998,
que habla de una pareja que se retiró antes de tiempo dejando sus empleos al nordeste del país cuando él tenía 59 y ella 51. Ahora viven en Punta Gorda, Florida, donde viajan en su yate de 10 metros de eslora, juegan softball y recolectan caracoles en la playa, dice el pastor Piper. Imagínate ante Cristo en el gran día de juicio. Mira, Señor, mira los caracoles que juntamos. Esto es una tragedia. Dios nos creó para que vivamos con una única pasión, disfrutar gozosamente y demostrar su suprema excelencia en todas las esferas de la vida. La vida sin pasión es una vida desperdiciada. Dios nos llama a orar, a pensar, a soñar, a planificar, y no para que nos exaltemos, sino para que lo exaltemos a Él en cada esfera de nuestra vida. La mayoría de personas simplemente pasan por la vida sin pasión por Dios, gastan su vida en diversiones triviales, viven para la comodidad y el placer y probablemente tratan de evitar algunos pecados. Hermano, no está mal que prosperes. Yo sé que algunos de ustedes le están echando ganas metiéndole al Afore, a fondos de ahorro, de retiro para retirarte, y a lo mejor no creo que seamos así como los americanos de ir a coleccionar caracoles, pero lo de la playa y lo del yate te lo compro. Algunos dicen, me retiro en Puerto Vallarta ya cuando tenga 60, o en Los Cabos, y ahí hago ya mi futuro asegurado. Cuando el Señor venga aquel día, que Él pueda encontrarte en tu vejez como Elizabeth y como Zacarías, sirviendo a tu Señor. Hermanos jóvenes, permítanme exhortarlos como su pastor que soy. Es sorprendente que hay adultos que son más entregados al servicio al Señor que algunos jóvenes que, ay, estoy cansado, déjame checo mi agenda a ver si te puedo atender o si puedo ir a servir a la iglesia. Hermanos, esta remodelación la hizo un hombre de 75 años y el otro de 70. Los pobres no se levantaron después de estar clavando cosas. Y discúlpeme que les hable así, pero es que es la verdad, falta pasión por vivir por la gloria de Dios. Miren, déjenles platico un testimonio de un hermano amado que conocemos, el padre de nuestra hermana Eunice Elizondo, hermano Javier. El día domingo anterior se fue a predicar. Dice que se sentía mal, que le dolía el pecho, el brazo, pero él dice que se fue a predicar con gusto, y me estaba diciendo Josué y Eunice que lo regañó medio la mamá. Se estaba infartando el hermano. Regresó a su casa y tuvo un infarto en la noche. Por la gracia de Dios está bien, tienen que hacerle otros exámenes. Ya regresaron Josué y Eunice para que estén orando por él. Pero a mí, cuando oí la historia de nuestro hermano Elizondo, me retó tremendamente. Y el Señor, así quiero yo desgastarme para el reino de los cielos. Pablo dice, si me desvelo, lo hago para la gloria de Dios. Que mi vida cuente en la tierra como era la vida de Zacarías y Elizabeth. Pero Lucas ahonda más. No solo nos llama a vivir para su gloria en nuestra vejez. Así que, hermanos, adultos grandes, recobren ánimos. No se ha terminado su carrera, como le dijo a Elías. Come y bebe, que largo trecho te falta, hasta que veas la gloria del Señor. Y jóvenes, por favor, ustedes no tienen excusa. Dice que el joven se alaba en su valentía, en su fuerza. Pero luego nos lleva a una parte de la esterilidad de Elizabeth. Dice versículo 7, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Me encanta no por la esterilidad, sino porque Dios quería mostrar a través de Lucas que este no era el nacimiento de un niño. Él pudo haber mandado a Juan a cualquier familia que tuviera, como los judíos, las judías son buenas teniendo hijos. Pero no, lo mandó al lugar difícil, al lugar imposible. Mira la doble imposibilidad del versículo 7. Eran mayores y ella era estéril. Hermanos, el Señor quería mostrar que cuando Dios tiene propósitos, dice la Escritura, no es con espada ni con ejército.
Es con mi Santo Espíritu, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros recursos, no es, yo estoy joven, yo puedo tener los hijos que quiera, yo soy bueno para los negocios, entonces voy a hacer esto. No, cuando el Señor tiene propósitos, Él se glorifica. Y yo creo, mis hermanos, que el tema de la esterilidad es un tema que realmente necesitamos considerar en nuestros días. He estado estudiando recientemente algunos temas con respecto a la concepción, esterilidad, adopción, aborto. He estado estudiando a la luz de la palabra porque son temas crecientes. Y vemos en la Escritura que desde estos tiempos había esterilidad, pero sé que también en la iglesia hay varios que batallan con esterilidad, no solo en la iglesia. Ha habido un número creciente de infertilidad en los tiempos recientes. Algunos médicos buscan las razones y entre ellas te van a asustar hasta por comer comida que se ha comido toda la historia, dicen es por los alimentos, algunos atribuyen a las ondas o frecuencias celulares, al microondas, el tipo de agua que ingerimos, hasta las botellas plásticas. Entonces, en realidad no hay estudios comprobados médicos que digan el por qué. Lo que sí sabemos, por ejemplo, que también ha incrementado, ha disminuido, más bien dicho, la producción de espermatozoides en los hombres. Se hizo un estudio, hombres menores de 40 años. Fíjate, hace 15 años, un hombre saludable, menor de 40 años, producía de 50 a 100 millones de espermatozoides por mililitro cúbico. Ahorita la cifra es que ha habido un incremento, no saben los científicos, un decremento, perdón, los científicos no saben por qué, del 50%, o sea, están produciendo de 25 a 50 millones, muchos hombres. Algunos dicen que puede ser hasta por traer el celular en la bolsa, en el bolsillo. Realmente no sabemos, hermanos. Pero yo quiero ministrarte si tú estás batallando con algo de infertilidad en esta iglesia. Y quiero darte algunos consejos y qué dice la Biblia sobre la infertilidad. Y quiero, si estás tomando nota, quiero decirte 4 cosas. Sin duda hay más cosas, pero primero, que debes de saber si estás batallando con infertilidad. Dios es soberano. No podemos decir que le dio el hijo a Elizabeth y a Zacarías porque ellos eran buenos y piadosos. No, Dios los escogió. Se encarga de decir, cayeron suerte sobre él y es porque quiere demostrar que Dios es soberano. Cuando digo que Dios es soberano, si tú estás batallando con infertilidad, la semana pasada hablamos de la guerra espiritual, tú debes de batallar en tu mente y pelear en tu mente con la incredulidad de decir, sí, yo creo que Dios es soberano en todo menos en mi salud. En mi vida, Dios tiene predeterminado el número de hijos que tendrás o el número de hijos que no tendrás y debes de creer esta frase hermosa si estás viviendo la tormenta de la infertilidad, hermana o hermano también, que puedas creer lo que cantamos en el canto de Gracia Soberana, es Rey. Si ruge el mar, es fiel. Yo entiendo cómo puedes sentir al ver que otra hermana de la iglesia, otra señora se embaraza ya un segundo, tercer hijo, y tú probablemente como Elizabeth lloras en secreto. Trae tus lágrimas al Señor. Yo creo que muchas veces el Señor quiere llevarnos a estar clamando porque no sabemos el resultado de su soberanía. Por lo tanto, debes de evitar tú tomar las medidas por tus propias fuerzas. Y no vamos a entrar en detalles a lo que me refiero con eso. Tú tienes que depender y decir, Señor, tú eres soberano, tú eres sabio. Segundo lugar, debes de evitar pensar que esto te viene por un castigo, o por tu pecado, o por tu pasado. La tentación más frecuente que encuentro en la consejería de personas que batallan con infertilidades, como la ley del karma. Esto me está pasando por cómo fui de pecadora o cómo fue mi esposo de tremendo. Hermanos, ninguno de nosotros calificamos. Los que tenemos hijos es por la pura gracia y soberanía de Dios. Ahora,
si hay, en la Escritura dice, todo lo que el hombre segare, también cosechará. Hay algunos casos que en la soberanía de Dios están cosechando probablemente algún fruto de su pecado, pero yo diría que es la excepción. Y esto es lo que tiene que ver con este pasaje. Lucas nos lleva a mostrarnos la infertilidad de Zacarías y de Elizabeth, para mostrarnos esta realidad. El mundo mismo es un mundo caído. Hay infertilidad no por lo que se estudia, porque la creación misma está sujeta a caído. El cáncer, las enfermedades congénitas, la infertilidad es para que clamemos. Imagínate qué tremendo el prefacio de Lucas. Clama para que venga el Salvador, que dice que un día la creación gime, la tierra gime para ser revestidos en donde no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni infertilidad. Hermana, yo te quiero dar una palabra de consuelo. Dios es tu refugio. Yo sé lo que probablemente lloras. Nosotros por 3 años y medio no podíamos concebir. Y yo sé lo que vivió mi esposa y yo durante ese tiempo. Número 3, el Señor quiere mostrarte que aún para tener hijos, que parece que es un proceso natural o normal, necesitas la gracia de Dios. No es, cuando yo quiera me caso, me cuido 1 año y al siguiente año me embarazo. No funciona así. Tú necesitas decir, Señor, aún para esto que es un proceso natural, separados de ti nada podemos hacer. Dios quiere que sigas clamando para ver su poder obrar. Necesitas derramar tu corazón como Elizabeth en oración, y aunque has clamado muchas veces, no sabes si el Señor quiere seguirte dejando en esta prueba o el Señor te quiere dar la bendición de hijos. Y por eso nuestro cuarto punto de aplicación: el ser padre o madre no te define. Te define lo que Cristo hizo por ti en la cruz. A mí me encanta ser papá, me encanta ser mamá. Ayer me los dejaron todo el día por el evento de mujeres y le digo a mi esposa, bien, más o menos, solo 2 veces alcé la voz y perdí la paciencia, solo 2 veces. Y yo recuerdo lo que fue el tiempo de no tener hijos, pero no me define. Me define quién soy en Cristo. Igual te puedo decir, para la soltera, para el soltero que se va pasando el tiempo, para la viuda, tu definición no es qué está pasando, no son tus circunstancias, es Cristo te define. No somos padres, sí somos, pero somos mayordomos más bien de unos niños que nos han prestado. Somos hijos redimidos de Dios. En conclusión de este primer punto, Dios nos muestra el gran milagro que fue aún la concepción de Juan el Bautista. Nos muestra la piedad de la familia, todo para mostrar que los eventos que venían después no eran eventos así cualquiera, sino que eran respecto al nacimiento del Mesías esperado. Por eso fue una concepción sobrenatural. Ahora veamos nuestro segundo aspecto, el ángel, el anuncio del ángel, versículo 11. Segundo punto, el ángel anuncia la venida del embajador del rey. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Los ángeles son seres imponentes, mis hermanos. La palabra ángel viene del griego ángelos y es mencionada en el Nuevo Testamento 165 veces. Y en el Antiguo Testamento la palabra hebrea malak aparece 108 veces. Y en ambos casos la traducción correcta es mensajeros de Dios. Dice la palabra que los ángeles son siervos del Señor, son poderosos. No dudo que este hombre cayó como paralizado, pero esto es lo que quiero llamar tu atención. Cada vez que aparece un ángel anunciando es porque viene la obra gloriosa del Señor. Entonces Lucas nos dice, miren, así como en el Antiguo Testamento en Sodoma y Gomorra bajaron los ángeles, ahora bajaron ángeles para decir este mensaje glorioso. El tiempo de lujubrez, de tinieblas, de desesperanza está por ser cumplido. La profecía del embajador viene y un ángel
cuyo nombre es Gabriel, trae este anuncio. El nombre Gabriel es una palabra hebrea compuesta de Gabri y luego El, que significa Dios, y significa Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Imagínate, le mandó un ángel con nombre propio que le dijo: Israel, no temas, Dios es tu fuerza. Zacarías y Elizabeth, no teman, ustedes no pueden tener hijos, Dios es su fuerza. Hermano, hermana, el anuncio del evangelio es no en tus fuerzas, en sus fuerzas. El nombre Gabriel, traducido al griego, también se dice así, Gabriel, tal cual, y en latín, y hemos obtenido en español y en inglés y francés varios, el nombre femenino, Gabriel, masculino Gabriel y femenino Gabriela. Si tú te llamas así, mi esposa se llama así, que puedas recordar, Dios es tu fuerza. O como podrían decirlo algunos autores o eruditos, quería revelar, Dios es la fuerza de Israel. Dios es la fuerza tuya. El ángel vino para dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Aleluya, el tiempo se les ha cumplido. El tiempo de sufrimiento ha sido terminado. Vienen buenas noticias. Los ángeles anuncian buenas noticias. Buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Viene el embajador, quiere decir que viene el rey. Pero Lucas nos lleva a ver la incredulidad de Zacarías. Versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el Señor es tu fuerza, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Esta historia de la incredulidad de Zacarías, hermanos, tiene un propósito. Tiene un propósito claro en Lucas, yo lo veo muy claro. Déjame te lo explico un poco. Zacarías era un sacerdote. El pueblo de Israel, el oficio sacerdotal, el orden sacerdotal no creyó en el Mesías venidero. Y ese es el pecado de toda la humanidad. Por el pecado que alguien va a ser condenado no es por sus pecados, por sus vicios, por sus adulterios, esos son parte. Pero el pecado principal que el hombre es condenado es por no creer. Dice Juan 1:10, el sacerdote no creyó al poder de Dios. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. El mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El problema del pueblo de Israel es que hasta la fecha tienen un velo, dice el apóstol Pablo, y no creen que ese niño podría ser el Mesías. Yo quiero darte dos consejos con respecto al creer. La incredulidad al poder de Dios es un pecado. Quiero hablarle primero a los que son creyentes. Tu vida y mi vida, desde que conocimos a Cristo, se vive por fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es no por vista. Yo no veo las cosas, pero creo que Él ha prometido. No estoy hablando de promesas vagas o cosas como como muchas iglesias que enseñan una fe, una palabra de fe que no es bíblica, en donde dicen el otro año vas a tener un aumento de salario, o un coche nuevo, o una propiedad nueva, y las personas tienen fe en esas promesas de prosperidad y luego no suceden. O vas a tener un hijo y luego no sucede y viene una frustración de la fe. De la fe que está hablando aquí es fe en el Hijo. El justo
por la fe vivirá. Si tú eres un hijo de Dios, toda tu vida es por fe en las promesas reveladas en su palabra. Si Él ha dicho, lo hará. Y tú debes de creer y seguir clamando y no ser como Zacarías, que en ese momento, no puede ser, si somos ancianos y ella es estéril. No, Señor, yo creo en ti. Hermano cristiano que estás escuchando este mensaje, vive por fe el caminar de tu vida. Todo lo que sucede es por fe. Lo que no procede de fe, dice la Escritura, es pecado. Ahora, amigos que nos visitan, me da gusto que estés aquí porque quiero compartirte la síntesis del Evangelio de Jesucristo. Como te dije, se enseña de muchas diversas formas el mensaje del Evangelio. Dicen, ven a Cristo y vas a ser más rico, te va a bendecir financieramente, y eso no está en la Biblia. O te vas a hacer más sano, ya no vas a tener enfermedades, no está en la Biblia. O más guapo, porque eres hijo del rey o princesa del rey. No, a mí no me ha aumentado ni una onza la belleza desde que me hice cristiano. No, el mensaje del Evangelio es este: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el mensaje del Señor Jesucristo. El que no cree en el Hijo es condenado. Y si tú me estás oyendo o en la transmisión por primera vez, si tú no pones tu fe en el Señor Jesús, te vas a perder eternamente. Y vivimos en un tiempo que se conoce desde la razón, y luego vino el tiempo del alumbramiento, en un agnosticismo permanente y activo. ¿Qué quiere decir? No creemos en nada de esto para el secular, para el secularismo. Esto es una fábula. Y esto es una mentira. Pero dice la Escritura, fíjate cómo dice Romanos 10:8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Cómo se es salvo? Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Tú quieres ser salvo? Necesitas creer el mensaje del Evangelio. Mira, esta es una ilustración de otro predicador que escuché, no es mía. Dice que llegó el ladrón que estaba junto a Jesús al cielo. Entonces que se le acercó un ángel, es una anécdota. Le dice, oye, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? No, pues soy el ladrón que estaba allá al lado en la cruz con Jesús. ¿Y por qué estás aquí? ¿Entiendes lo que es la doctrina de la justificación? ¿Qué? Le dice el ladrón. ¿O entiendes la doctrina de la Trinidad? ¿Qué? ¿Los pactos? No sé nada. A ver, voy a llamar a otro supervisor. Llama el ángel a otro ángel supervisor. A ver, mira, que este cuate dice que quiere entrar aquí al cielo porque dice pero no conoce qué es la justificación, no conoce qué es la Biblia, no conoce nada. Le dice, oye, ¿y tú en base a qué quieres entrar? Pues yo quiero entrar en base a que creo que el tipo que estaba en la cruz de en medio es el Hijo de Dios y me dijo que venga. Y esa es la razón, mis hermanos, por la cual vamos a ser aceptados. La religión evangélica no te salva, la religión católica no te salva, el hacer buenas obras no te salva, el diezmar no te salva, el trabajar mucho en la iglesia no te salva, el criar bien a tus hijos no te salva. Pensamos que la religión nos salva. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Eso es la fe viva. Arrepiéntete el día de hoy y dale tu vida a Cristo. No esperes a mañana, no digas como los chavos o como yo mismo dije alguna vez, cuando sea viejito me voy a entregar. No. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cree en el Señor Jesús. Eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. ¿Cuál era el ministerio de este embajador? Versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán
por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Veamos algunas cosas. ¿Cuál era su ministerio? Versículo 17, Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. Este era el embajador, el precursor. Aparece en escena en el desierto, en la soledad, y le dice el ángel, le vas a poner por nombre Juan. Se puede decir Johan en hebreo. Y ese nombre tiene mucho significado. No dijo, ustedes se lo escogen. No, yo te voy a decir que le vas a poner Juan. Juan significa el don de la gracia de Dios. Fíjate lo que está diciendo el ángel. Van a ser un regalo de la gracia de Dios, porque va a anunciar que en Jesús viene la gracia. Llegó el tiempo donde estaba muerto el hombre en sus delitos y pecados, pero vino en Jesús la gracia. Juan se iba a parar en el desierto, iba a cumplir la profecía que cité de Isaías 41, donde dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble de todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, y vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces, aleluya, será revelada la gloria del Señor. Y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. ¿Cuál era el ministerio de Juan? Lo que dice aquí. Preparar para el evento más crucial de toda la historia. Preparar el camino, dice, como esta carretera que hicieron aquí a Colima, esta parte tramo nuevo, que tuvieron que allanar algunos valles, llenarlos o bajar algunas colinas para que pasara derechito y ahorrarnos cierto tráfico. Dice, es necesario allanar el camino. Es necesario preparar. ¿Y cuál es la preparación? Ahí lo dice. Hará que muchos se vuelvan al Señor. El ministerio de Juan, vestido en el poder, vestido de camello, comiendo cosas raras en el desierto, era para llamar la atención, pero venía vestido en el poder y espíritu de Elías. Era un profeta que anunciaba el arrepentimiento. Hermanos, en estos días de Navidad, contestando al tema del mensaje de hoy, ¿cómo nos preparamos? Arrepintiéndonos. El arrepentimiento es volverse de nuestros caminos. Especialmente si tú nunca le has dado tu vida a Cristo, si tú eres hijo de un creyente, tienes años congregándote, pero nunca te has arrepentido de tus pecados, yo tengo que decirte con el dolor de mi alma que vas camino a la perdición eterna. Aunque lo creas o no lo creas, eso es algo que la Biblia enseña. Muchos de los que estamos aquí no somos mejores, ni más especiales, ni más inteligentes. A lo vil, necio de este mundo escogió Dios. Lo único que ha acontecido en nuestras vidas es que un día experimentamos arrepentimiento de nuestros pecados. Y el arrepentimiento es continuo, hermano cristiano. Tú debes de, en estos días navideños, en lugar de nada más pensar en las fiestas, como dije al inicio, en el aguinaldo, en cerrar el año fiscal, debes de pensar esto. Señor, ¿cómo puedo traer más gloria a tu nombre? ¿Qué pecados hay en mi corazón? ¿De qué me debo de arrepentir? Efesios nos habló de cómo debemos vivir como padres, cómo debemos vivir como esposos, como hijos,
como siervos. El nombre Juan, el don de la gracia de Dios. Dice que Juan 1:6, el apóstol Juan en otro evangelio nos habla de Juan el Bautista y nos lo presenta de otra forma. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos los creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y dice más adelante que era como una antorcha que ardía, y porque ardía alumbraba. Y creo que ese ministerio de Juan es el mismo ministerio que tiene la iglesia. Somos llamados, no somos la luz, aunque el Señor nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero somos la luz porque tenemos la luz de Jesús. Somos llamados a arder por Él, a arder en pasión por Él y a reflejar a otros a Cristo. Nuestro objetivo en el evangelismo no es llenar la iglesia de personas, no es sacar decisiones, no es repartir folletos. Todas esas son buenas cosas, pero nuestro objetivo en el evangelismo es sentir una carga genuina y en el poder del Espíritu Santo, como Juan y como Elías, presentar la verdadera luz. Que tú sientas carga en estos días por tus amigos, familiares, vecinos que no conocen al Señor y les hables de Cristo. No les presentes religión, no los quieras convencer a que saquen una decisión, no quieras, llevo 7 folletitos, los tengo que repartir todos, aunque sea tirarlos debajo de las puertas. No, tu objetivo de vida es, quiero reflejar la luz de Cristo, quiero ser un mensajero en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia? Vuélvanse. Hermanos, no es un mensaje popular. Hay pastores que se le han salido a la gente de la iglesia. Vuélvete al Señor tu Dios. Mira 4 aspectos que Él dice de ese volverse. Haría que muchos israelitas, versículo 16, se vuelvan al Señor su Dios. Definitivamente no todo el pueblo de Israel fue salvo. Fue cierto número de ellos, los discípulos, los apóstoles, los 5,000. Pero no todos creyeron. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice. Segunda parte del ministerio de Juan, reconciliar a los padres con sus hijos. Me llama la atención que lo mencionan cada vez del ministerio de Juan el Bautista. Dice, hacer volver el corazón de los padres con sus hijos. Y sí está bien traducido. Y la razón por qué Lucas menciona esto, porque Lucas está señalando una promesa. En tu simiente, hablando de Jesús, serán benditas, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra. El mensaje de arrepentimiento no consiste en decir, sí, ya me arrepentí, ya me convertí, pero tengo odio a mi papá, o tengo aborrecimiento a mi hijo porque es muy pecador, a mi suegro, a mi hermana. El mensaje del evangelio es de arrepentimiento y reconciliación y perdón y sobrellevar las cargas de los unos de los otros y aprender a pedir perdón. Miren, hay padres que se han decepcionado tanto de sus hijos porque caen en pecados, que caen en casi 100% de la población, en drogas, en homosexualidad, que le he dicho, te aborrezco, te desheredo, no te quiero ver, no representas mi apellido. Han habido hijos que se han resentido con sus padres toda la vida por algún pecado de ellos. Bueno, está bien eso para las personas que no tienen a Cristo. Pero el mensaje de Juan es, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor y que el corazón de los padres vuelva a los hijos. Ahora, nota el orden. Es el padre el que procura, no el hijo. Porque nosotros, los padres, somos llamados a ser más maduros que los hijos. Entonces yo no sé si alguien aquí está batallando con una relación con su hijo o con su padre, pero escucha las buenas noticias de la Navidad. No solo se den el abrazo, como mucha gente que ni se hablan todo el año y llegan a dejarle nomás el regalito, ahí para que vayan a dejárselo a su abuelo y se quedan hasta en la puerta. Eso es más común de lo que te imaginas. Y muchos que perdieron a su padre y su madre este año
o en años recientes, dicen, ¿cómo no aproveché esos tiempos gloriosos? Guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Antes no se decía creyentes, no creyentes, no, se decía desobedientes a la palabra. Juan vino para guiar a los desobedientes a la palabra al camino de la fe. Así que si tú estás aquí, amigo, desobediente a la palabra, te vas a perder eternamente. El mensaje de la Navidad es: ven al camino de la justicia. No porque te portes bien. Ven creyendo que Él te puede justificar. Y por último dice, preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Qué significa eso? Un pueblo sin valles, sin colinas, un pueblo que esté listo a decir, oh ven Señor, oh ven Señor, te necesitamos, ven anhelado Mesías, ven anhelado Salvador. Quiero concluir el mensaje diciéndote que en estos días medites en la necesidad que tienes del Salvador Jesús. Y en segundo lugar, que tomes un autoexamen. Como dice Lamentaciones, examinemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor, el cual tendrá de nosotros misericordia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.